Clase número 4. Mi nombre es Ludivina González. Vamos a seguir continuando con los temas de soluciones BIM para la industria AEC. Eficientizar la administración de la información en el proyecto. Ahora hablaremos sobre el tema de la topografía del terreno. ¿Qué tan importante es la topografía en un proyecto de construcción? Copilot nos indica 6 puntos importantes. La topografía del terreno es importante para el diseño y planificación, determinación del riesgo del proyecto, dependiendo la ubicación de este y su topografía, costos y presupuestos, qué tanto nos va a costar el movimiento de tierras en nuestro proyecto, el tema de drenaje y erosión. El diseño del sistema de drenaje depende directamente de las características y topografía del terreno. Código de construcción y normativas. Muchos municipios tienen como un límite, dependiendo la cantidad o el tema de pendientes que tiene el terreno, para saber si te dan permiso o no en construir en él. Y obviamente pues el aprovechamiento del espacio. Entender la topografía permite maximizar el uso del terreno. ¿Qué procede? Vamos a vincular la superficie topográfica en el proyecto de Revit. Hay 2 pasos que pudiéramos hacer o 2 opciones. Por un lado, si contamos con el acceso a Autodesk Construction Cloud, podemos vincular la topografía directamente desde Civil 3D utilizando la opción Link Topography. Por otro lado, si no contamos con este acceso a Autodesk Construction Cloud, podemos importar las curvas de nivel. Esas las podemos extraer directamente de la superficie de topografía de Civil 3D y traerlas como un archivo independiente y vincularlas acá. De esta manera podremos crear una topografía, un TopoSolid de Revit. Revit cuenta con una herramienta que se llama TopoSolid. Revit es un software creado para proyectos de edificación. Su espacio, como les he comentado, en sentido horizontal es limitado en comparación al de Civil 3D. Por esta razón es importante contar con un sistema de coordenadas que adquirimos desde Civil 3D para poderlo compartir hacia Revit. Civil 3D es un software creado para temas de infraestructura, topografías, movimientos de tierra y mucho más. Está basado en una plataforma de AutoCAD, lo que facilita su operación. Por su parte, Revit tiene limitado el uso de topografías. Por lo tanto, la recomendación es utilizar el software adecuado para cada fase del proyecto. Revit nos sirve para la edificación, Civil 3D para las topografías, movimientos de tierra, temas de infraestructura. ¿Qué herramientas vamos a utilizar en este ejercicio? Autodesk Construction Cloud, Revit y Civil 3D. Veamos las diferentes maneras de cómo podemos exportar información de nuestras superficies en Civil 3D y compartirlas en nuestros modelos de Revit. Una de las primeras opciones que tenemos es cuando ya hemos generado una superficie dentro de Civil 3D, podemos extraer información de varias maneras. Una es seleccionando la superficie y en el menú Ribbon nos van a aparecer los comandos de edición de la superficie. Venimos aquí a las opciones de herramientas de la superficie, abrimos y tenemos varias opciones. Una es que podemos extraer objetos de la superficie. ¿Esto qué significa? Que podremos extraer las curvas de nivel que se generan, le decimos OK, y lo que hace el programa es que genera polilíneas de AutoCAD, que son entidades de líneas de AutoCAD, pero que tienen una elevación. Esta información la podemos compartir fácilmente en Revit. Otra manera de compartir información de nuestra superficie hacia Revit es publicando la superficie en un entorno común de datos compartido con el equipo. Para esto sí requieres tener acceso a Autodesk Construction Cloud y desde aquí, seleccionando la superficie en el recuadro de utilerías
o herramientas de superficie, seleccionamos la opción Publicar superficie. Voy a seleccionar únicamente la superficie que me interesa compartir, que en este caso es la del proyecto. ¿Y dónde la voy a guardar? La voy a guardar en mi proyecto ejemplo, donde ya tengo mi estructura de carpetas según la norma 19650, y aquí es donde guardaré la información de esta superficie. Voy a publicar la superficie con el estilo que actualmente tiene. Bien, ahora dentro de Revit podremos visualizar cómo podemos compartir esa información o cómo adquirir esa información. Desde la pestaña Insert, estoy dentro del archivo de Master Plan. Con el primer ejercicio que voy a hacer va a ser vincular una topografía que está compartida en la nube de Autodesk. Entonces, para eso, Link Topography solamente funciona si tienes acceso a Autodesk Construction Cloud. Luego entonces veo que ya estoy dentro de mi proyecto, dentro de la carpeta donde lo guardé, lo selecciono, le digo vincular y entonces se va a traer así la topografía completa del proyecto que he generado dentro de Civil 3D. Si lo manejamos, si observan, de esta manera tenemos nuestro proyecto vinculado con la superficie que tenemos en Civil 3D. Ahora bien, hagamos el ejercicio utilizando el archivo de curvas que fue el que extrajimos desde Civil 3D. Este archivo de curvas lo guardé de manera local, donde solamente extraje la opción de curvas de nivel, son líneas o polilíneas de AutoCAD que tienen una elevación. Esto no es una superficie, pero sí tiene los datos correspondientes a la superficie del proyecto original. Dentro de Revit podemos vincular el archivo de curvas basándonos en la posición de coordenadas compartidas. Recuerden que este archivo sí tiene un sistema de coordenadas que es igual que el que tenemos en Civil 3D. Si observamos, aquí también se muestran, pero la diferencia es que lo que hemos traído acá son las curvas de nivel que tenemos en Civil 3D. Son polilíneas, no es una superficie. De hecho, si yo le cambio la opción aquí a conceptual, ustedes verán que esto está hueco. De hecho, no puedo tocarlo y ver la superficie. Veo la polilínea que representa a la curva de nivel. Y entonces desde acá podremos posiblemente generar una topografía basada en las curvas de nivel que hemos traído de Civil. Mi recomendación personal, por la experiencia, es que lo mejor es que todo lo que es terreno lo dejemos en Civil y traigamos solamente como una referencia acá a Revit para poder lograr tener este trabajo colaborativo donde cada especialista utiliza la herramienta correspondiente para cada fase del proyecto. Entonces, Revit cuenta también con las topografías, sin embargo, son un poco diferentes a las que tiene Civil 3D y aparte es limitado, ya que, como habrán visto en otras clases, Civil 3D tiene la capacidad de hacer estudios del sitio, como son escurrimientos, análisis de pendiente, podemos hacer movimientos de tierra de una manera mucho más práctica de cómo lo tiene Revit. Revit no es un producto que se haya creado para hacer infraestructura. Es un producto que fue creado para edificación. Y el flujo correcto dentro de un proceso BIM es que cada fase del proyecto lo trabajemos con la herramienta correcta. ¿Qué sucede cuando lo hacemos en Revit? Puedo generar una topografía basada en un archivo que he traído desde Civil
Le voy a decir OK. Y entonces, si observan, se genera la topografía. Sin embargo, podrán observar que no genera el contorno de la superficie como lo genera en Civil 3D. ¿Qué se tiene que hacer acá? El ir editando las pendientes. Entonces, si vemos, es un trabajo doble el que tenemos que hacer. Entonces, por eso es mejor respetar que lo que vamos a trabajar de infraestructura se genere en Civil 3D, se hagan los cálculos allá y entonces solamente como referencia hacia nuestro proyecto traer esa superficie dentro de Revit que nos sirve solamente como una referencia. Conclusión. En resumen, la topografía es la base sobre la cual se erige todo proyecto de construcción exitoso. Es importante saber seleccionar el software que debes utilizar para cada fase de tu proyecto. Por eso en BIM existe una gama de productos que Autodesk te proporciona dentro de la colección, donde puedes elegir el software que necesitas para cada fase del proyecto. Gracias. Cualquier duda puedes enviarnos a consultoria@compudll.com.